Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Javier Vélez Ramos. En esta exposición voy a compartir un análisis jurídico y reflexivo sobre un caso importante resuelto por la Corte Constitucional del Ecuador, el cual pone en evidencia serios problemas dentro del sistema penitenciario del país y plantea cuestiones claves sobre la responsabilidad estatal y la protección de los derechos humanos. El objetivo principal de esta presentación es identificar y explicar los elementos fundamentales del delito y la pena a partir del caso real, analizado bajo un enfoque jurídico y constitucional. El propósito es comprender cómo las omisiones del Estado pueden tener consecuencias legales serias y cómo la Corte actúa frente a estas violaciones. El tema que voy a abordar es la vulneración sistemática de los derechos humanos en los centros de privación de libertad en el Ecuador, a partir del análisis de la sentencia número 365-18-JH/21. A través de este caso vamos a identificar los elementos del delito, como la tipicidad, imputación, dolo, culpa, omisión, y discutir la relevancia de las medidas adoptadas por la Corte Constitucional como forma de sanción y prevención. En la sentencia, la Corte Constitucional resolvió varias ocasiones de habeas corpus presentadas por personas privadas de libertad. Ellos denunciaron condiciones inhumanas, torturas, falta de atención médicas, hacinamiento extremo y violación descontrolada. A través de la revisión de estos casos, la Corte identificó una crisis estructural en el sistema penitenciario. Es decir, no se trataba de problemas aislados, sino de una vulneración constante y grave de los derechos más básicos. Lo importante de esta sentencia es que demuestra cómo el Estado, por su omisión, puede llegar a cometer violaciones graves desde el punto de vista penal, cuando un funcionario público no actúa para evitar un daño que tiene deber legal de impedir. Puede configurarse una autoría por omisión impropia, con consecuencias jurídicas claras. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué papel juegan los funcionarios del sistema penitenciario cuando permiten que ocurran abusos? ¿Dónde empieza y termina la responsabilidad del Estado cuando se trata de proteger derechos dentro de las cárceles? Este caso surgió luego de que varias personas privadas de libertad presentaron habeas corpus argumentando que vivían en condiciones inhumanas dentro de las cárceles ecuatorianas. La Corte verificó que había una violación generalizada a sus derechos por negligencia estatal. De esta sentencia podemos destacar algunos elementos del delito identificados como la tipicidad. Esto se refiere a que las condiciones denunciadas como torturas, trato cruel, negligencias médicas, se ajustan a tipos penales establecidas tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales. La imputación objetiva se refiere a que las autoridades del sistema penitenciario tienen la obligación legal de garantizar un trato digno. Su omisión causó directamente el resultado, como violaciones a la integridad de los internos. La imputación subjetiva, aunque no hubo intención directa, dolo directo, sí se puede hablar de dolo eventual o culpa grave, ya que se aceptó el riesgo de daño al no actuar de forma preventiva. La omisión es el elemento más evidente. Las autoridades no cumplieron con su deber legal de proteger a las personas bajo su custodia. El bien jurídico protegido es la integridad personal, la salud, la vida y la dignidad de las personas privadas de libertad. La pena o sanción, aunque no se trata de una pena penal tradicional, la Corte dispuso medidas estructurales obligatorias, como capacitaciones, reformas institucionales, control de hacinamiento y seguimiento por organismos de derechos humanos. Estas medidas son parte de una justicia restaurativa y correctiva. A partir de este caso, debemos preguntarnos: ¿qué tan consciente es la sociedad sobre lo que pasa dentro de las cárceles? ¿Hasta qué punto puede considerarse que un Estado que no protege a quienes bajo custodia está cometiendo un delito por omisión? Y sobre todo, ¿cómo hacemos que estas sentencias se cumplan y no queden en el papel? La sentencia número 365-18-JH/21 no solo reconoce una grave violación de derechos humanos,
sino que nos obliga a repensar el papel del Estado como garante de la vida y la dignidad humana. Incluso un contexto tan difíciles como el carcelario, los elementos del delito están presentes, aunque desde un enfoque estructural. Esta sentencia es un llamado urgente a transformar un sistema que ha fallado por años y asumir que, en el derecho, la omisión también puede ser penalmente relevante.